2020 fue un año difícil para nosotros como humanidad, pero de mucho beneficio para el medio ambiente y sobre todo para los animales. Este 2021 es prioridad de nosotros preservar nuestros ecosistemas. Recordemos el regalo que nos dio el planeta al presenciar animales, incluso algunos en peligro de extinción, que visitaron las grandes ciudades, o cuando los científicos confirmaron que aquí el agujero de la capa de ozono por fin ya se había cerrado. Como se dice popularmente, no se puede amar lo que no se conoce. Hoy quiero que escuchen a un buen amigo. Él es biólogo y se llama Roberto Rojo, quien nos da una gran charla sobre el reino animal y su vida sexual. Roberto Rojo, acabas de dar una conferencia y quiero compartir esa conferencia con mi auditorio. Hablaste de sexo y quiero pedir al auditorio, si hay niños cerca de la televisión, no se vayan, quédense porque hay que hablar de sexo. Eso es muy importante, hablemos todos de sexo, ¿no? La conferencia se llamó Sexo Animal o Sexo Salvaje, tiene dos nombres. ¿Ya? Y comencé hablando de la parte asexual. Después empecé hablando de la reproducción sexual, que trae una ventaja evolutiva. Mezclamos nuestros genes y somos poblaciones más fuertes. Y después comencé a hablar de los penes, de las vaginas, del clítoris y cómo es en los diferentes animales. Hay penes rarísimos, grandes, chiquitos, de dos cabezas, con espinas para atrás y cosas increíbles. De la misma forma las vaginas. Por ejemplo, tenemos un bichito muy cercano a nosotros aquí en Quintana Roo, que es el tlacuache. Tlacuache es un pariente de los canguros. Los tlacuaches tienen los testículos adelante del pene, no atrás, como en muchos otros animales. Y las hembras de los tlacuaches tienen una vagina doble. En los marsupiales pueden tener hasta 3 vaginas las hembras. Y entonces, en consecuencia, los penes de los tlacuaches son bifurcados. Es un pene así con 2 cabecitas para llegar a esta genitalia femenina. Entonces, ahí comenzamos a ver cosas muy raras. Y más adelante hablo sobre estrategias muy, muy interesantes de la naturaleza. Como te digo, de pronto hay arañas que le ponen telaraña a la hembra y la ponen contra una superficie y ahora sí aprovechan para reproducirse. O los alacranes, por ejemplo, bailan durante horas y de pronto el macho, cuando hace una cosa que se llama espermatóforo, que lo introduce en la hembra, le tiene un tapón sexual, donde la hembra ya no va a poder copular con ningún otro macho, porque ya tiene un taponcito ahí, donde este fue el ganón. Generalmente asociamos el sexo con la reproducción, y así es en la gran parte de la naturaleza. Pero hay algo que se llaman prácticas sexuales no reproductivas. Y aquí hablamos de los besos, hablamos de la estimulación, de la autoestimulación, de la masturbación. Hay animales que se masturban además de los seres humanos, como las cabras, como las morsas, como los delfines, como las aves. Y también hablamos, por ejemplo, del sexo oral, del sexo anal, por ejemplo, que también hay en los animales. Y termino hablando del amor, que a mí me parece un cierre muy, muy bonito, porque toda esta historia evolutiva llega a un punto que tenemos los seres humanos y que de la forma en la que nosotros percibimos el amor no lo tiene ninguna otra especie. No sabemos si algunas otras especies perciban amor, pero es algo muy complejo, casi mágico, que la ciencia ha logrado desentrañar en algunas partes, pero no en general. Y termino hablando del amor y de la diversidad. La diversidad en la naturaleza es la regla. Sí. Y de esta manera nos damos cuenta que cualquier cosa que se te ocurra está en la naturaleza. Hay machos parásitos, hay hembras gigantes y machos pequeñitos. Hay una variedad enorme. Cuando yo terminé de hacer esta conferencia, me di cuenta que pude haber hecho 2, 3, 4, 5, porque los ejemplos no terminan y uno tras otro es completamente sorprendente. Hay unos animalitos que se llaman cirripedios, es un grupo de crustáceos. Si les digo el nombre, seguramente no lo ubicarán, pero es muy común este tipo de animales. Lo vemos pegados a las ballenas o pegados a las tortugas o pegados a los barcos, a los muelles. Parecen como unas costritas que hay ahí. Estos animales, su larva es de vida libre, pero cuando llegan a un sustrato se pegan y jamás se van a desprender de ahí. Entonces nos preguntaríamos cómo se reproducen estos animales. De entrada, les voy a decir que tienen
el pene más largo con respecto a su tamaño y la naturaleza. El pene de los balanos, que es este grupo de animales, es 40 veces más grande que el mismo animal. Y que no podemos decir su pene de él o su pene de ella, porque además son hermafroditas. Cada animal tiene ambos sexos. Y entonces se juntan en grupos, viven en grupos pegados, y un macho, o bueno, nuestros animales saca su pene, se lo introduce al de al lado, al de más lejos, hasta donde le alcance, al vecino, el vecino me mete el pene a mí, y ahí se pasa a hacer una fiestota, y bueno, ahí ya tenemos algo sorprendente, pero hay mucho más. Sí, por ejemplo, los patos. Los patos tienen un pene que a veces es más grande. A veces no pensamos que las aves tengan pene. Decimos, ¿cómo lo hacen las aves? Las aves generalmente tienen un agujerito multifuncional que se llama cloaca. Y le llaman multifuncional porque por ahí defecan, orinan, se reproducen y ponen sus huevos. Esto también los tienen los reptiles. Y recordemos que las aves son más o menos cercanas a los reptiles. Bueno, pues normalmente las aves pegan sus cloacas y hacen la transferencia espermática. Pero algunas aves tienen pene. Y algunas aves tienen clítoris, y eso es muy interesante, y ahorita hablamos de eso. El pene de los patos a veces es más grande que el mismo pato y tiene forma de sacacorcho, y por su parte las hembras tienen una vagina rarísima que tiene callejones sin salida, vueltas, de tal manera que sea difícil que el pene del macho entre en la hembra. Entonces, después de un cortejo ahí medio agresivo, el pato introduce su pene en la hembra, y la hembra le puede cerrar el paso o lo puede hacer imposible, porque la hembra es quien toma la decisión. Y cuando ella dice, este patito, quiero que sea el papá de mis patitos, de mis huevos, de mis pollitos, ahí lo deja entrar y se hace la reproducción. No se hace pata. No. Ahora, por ejemplo, también hablé de estructuras genitales, que es muy interesante. La mayoría de los machos de los mamíferos tienen un hueso en el pene, se llama báculum o báculo. Y sí, el báculo de las tribus antiguas tiene que ver con esto. Estamos en una sociedad fálica en muchos lugares del mundo, que esto tiene que cambiar y está cambiando ya, pero por mucho tiempo el báculo, que era el pene, por ejemplo, en el caso de los inuit en el Polo Norte, tenían el báculo de una morsa que era de 60 centímetros y decían, bueno, yo soy la gran fuerza en este lugar. Pero nosotros no lo tenemos, y tampoco los caballos, y tampoco algunos otros mamíferos, lo cual es un enigma todavía ahí en la naturaleza. Hay varias teorías, pero todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Pero te voy a decir algo muy rápidamente. El clítoris, que es una estructura similar al pene, pero más pequeña, en algunas especies también tiene un hueso que se llama glabellum, y que pues ahí está presente, que también tiene una historia evolutiva muy interesante. Y así, hablando de esto, por ejemplo, te puedo decir que en la sociedad de las hienas, que es una sociedad matriarcal muy interesante, las hienas hembra tienen un clítoris gigantesco que parece un pene, y tienen ahí unas estructuras donde la hembra dominante pues tiene el clítoris erecto. De pronto llegan otras hembras, comienzan a lamer el clítoris de la hembra dominante en una forma muy interesante de sociedad que tienen, y también montan a las hembras y montan a los machos. Es una estructura muy, muy interesante. No todo es miel sobre hojuelas en esta parte. Las hembras de las hienas dan a luz por el clítoris. Y entonces ya no debe ser tan divertido. De hecho, hay una gran mortandad en crías, porque pues, es muy difícil pasar por una estructura tan delgada como un clítoris gigante que parece un pene. Y bueno, pues así, como ejemplos como estuve dando muchos, hay unos asombrosos. Por ejemplo, las víboras. Las víboras tienen esta cloaca que te contaba, pero ellas tienen unos hemipenes, que es como un globito que tú inflaras y sale. Y no tiene un conducto interno como en el pene de nuestra especie, sino que tiene un canalito encima. Hace un cortejo, llega con la hembra, pega sus placas, introduce el hemipene, hace transferencia espermática, lo regresa, y luego introduce el otro hemipene que tiene y lo regresa, y ahí se pueden pasar, por ejemplo, las víboras de cascabel hasta 32 horas copulando. La charla la terminé de esta manera, hablando de muchos temas diferentes, muy interesantes, de las diferentes especies, pero aterrizándolo en nosotros, pero también en unos parientes muy cercanos a nosotros, que son los bonobos.
Estos son unos chimpancés pequeños que viven en África, que a diferencia de sus primos, los chimpancés normales, que siempre están peleándose y llegan y se agreden y se matan, los bonobos todo lo solucionan con sexo. Se encuentran un grupo se encuentra con otro, empieza a haber estrés en ellos, pero en lugar de pelearse, comienzan a copular todos contra todos, machos, con hembras, con los viejitos, con los juveniles, y al final baja el estrés y todos son amiguitos al final. No, pues sí. Cuando termina esto. Sí. Y estos bonobos tienen gran cercanía genética con nosotros, al igual que los chimpancés agresivos, troglodites. Y bueno, pues llegamos a nosotros, donde pues podemos decidir si somos violentos o queremos resolver las cosas de otra manera. Y culmino esta charla con la diversidad en la naturaleza. Sí. Hay todo lo que se te ocurra. Hay hermafroditismo, hay cambios de sexo, hay homosexualidad, hay parejas homosexuales en la naturaleza que tienen más éxito con las crías que las parejas heterosexuales, y se ha detectado en más de 400 especies de homosexualidad, a ciencia cierta, pero se presume que en más de 1.500 especies por lo menos hay homosexualidad bien marcada. Entonces termino hablando sobre la diversidad en la naturaleza y el amor, que finalmente yo pienso que el amor nos vuelve diferentes, parte de la naturaleza, pero diferentes en nuestra esfera de la especie humana. La vida en el universo es la excepción, no es la regla. Con toda la tecnología que tenemos, no hemos encontrado otro planeta que tenga vida. Estamos seguros que hay y algún día los encontraremos, pero hasta el momento, el único planeta que tiene vida a ciencia cierta en el universo es este. Y hay que cuidarlo, y hay que maravillarse, y hay que disfrutarlo, y hay que sorprenderse, y sobre todo, hay que vivir. Roberto, un abrazo. Igualmente, un abrazote fuerte, muy fuerte. Lo mejor en esta temporada, lo mejor en esta Navidad de Año Nuevo, lo mejor. Igualmente para ti, para toda tu familia, para todos tus seguidores, que tienes muchos, pues queremos que este sea un mundo mejor y estoy seguro de que lo vamos a lograr.